la élite que actualmente gobierna Venezuela, primero, ha restringido, ha incrementado estas condiciones o ha fortalecido estas condiciones de desigualdad nunca antes visto y además tiene un diseño de campaña que yo la compararía con lo que están haciendo ahorita los demócratas. Nos va a acompañar hoy en Panam Post Víctor Hugo Juárez, él es analista político internacional, profesor universitario, para conversar sobre lo que es elecciones, campañas electorales, discursos políticos y sobre todo debates electorales. Esto a propósito del debate entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está optando por la reelección, y el expresidente que quiere volver a la Casa Blanca, Donald Trump, la semana pasada, ¿no? Y lo que esto podría tener implicaciones o las comparaciones a que haya lugar con Latinoamérica, especialmente en este caso tenemos la elección más reciente, pues es la de Venezuela en este mes, ¿no? Ya sabemos las diferencias que hay entre un debate presidencial en Estados Unidos con lo que es Latinoamérica. Sin embargo, sí hemos visto debates presidenciales en países como México, Colombia, por supuesto, Brasil, pero en Venezuela sabemos que esto no se ve desde hace muchos años y por razones que pues ya todos conocemos. Ahora, para comenzar a hablar de lo que fue este debate presidencial en Estados Unidos, quisiera que analizáramos un poco qué representó, qué significó, qué dejó este debate más allá de las propuestas que parece que quedaron en segundo plano cuando finalmente el protagonismo lo tuvo fue la participación de Joe Biden, que prácticamente pues dejó en evidencia y tanto pues la prensa, incluso prensa que ha sido afín al Partido Demócrata como analistas, asesores, coinciden en que el presidente Joe Biden no debería optar por la reelección y debería pues ser sustituido porque lo que demostró en el debate, más allá de sus propuestas, o de lo que ha hecho o lo que no ha hecho durante su mandato, es que no estaría en capacidad para 4 años más. Sí, sin lugar a dudas, José Gregorio, ante todo, saludo a tu valiosa audiencia. Creo que fundamentalmente el debate nos genera una gran interrogante. Es decir, ¿está en la capacidad Biden de aguantar, de continuar un ritmo tan acelerado de campaña? Y creo que el grupo que está con Donald Trump evidentemente va a hacer un especial énfasis en evidenciar no solamente en la fortaleza tanto física como mental, sino también como discursiva del candidato republicano. Entonces, en ese sentido, creo que se abre la gran interrogante. De hecho, dentro del mismo partido demócrata, se genera un escenario de incertidumbre en torno a las capacidades desde el punto de vista discursiva de continuar una campaña que va a exigir posiciones muy fuertes sobre temas claves, no solamente a nivel de política interna, sino también a nivel de política internacional. En cuanto a lo que fueron los discursos de cada uno, apartando un poco, pues, esta situación que sabemos acaparó todo lo que fue los titulares, el hecho de que, pues, Biden dejó expuesto que no está en capacidad de gobernar 4 años más allá de lo que fueron sus desvaríos, sus silencios incómodos, más allá de eso, lo que dijo uno y lo que dijo el otro, ¿cómo lo evaluaría de cara a las elecciones de noviembre? Sin lugar a dudas, creo que la gran fortaleza discursiva de Trump, primero a nivel de imagen y de diseño, análisis del discurso, creo que Trump se muestra como un candidato fuerte, como un candidato maduro, no es el mismo Trump de otras campañas electorales, creo que ha entendido de cómo manejarse en este tipo de escenarios sin sobreactuarse y tener claro a qué público le está hablando. Creo que fundamentalmente Trump hizo especial énfasis en la tesis que ya lo conversábamos previo a esta entrevista del Estado fallido. Es decir, la situación que actualmente vive internamente los Estados Unidos, no solamente en el orden político, en el orden económico, en el orden social, y también la poca influencia o la forma como ha manejado el tema a nivel de política exterior,
Trump lo resume y dice, usted, candidato Biden, es el responsable de la situación que tenemos actualmente debido a la falta de claridad y falta de posición firme en muchos aspectos. Entonces creo que de hecho en varias oportunidades del discurso, Donald Trump hace especial énfasis en la tesis del Estado fallido. No obstante, Biden se toma como su principal punto el tema del respeto de las instituciones, el respeto de los principios básicos del derecho interno y el derecho internacional, pero creo que el ataque o la estrategia que tiene la campaña de Trump es muy efectiva. Es decir, nosotros o proyectar al electorado como la imagen del candidato que es capaz de asumir la seguridad, de asumir la economía, de asumir los asuntos más trascendentales para la opinión pública estadounidense, tomando en cuenta de que hemos recapacitado en muchas posturas y tenemos un discurso muy fresco y muy contundente dirigido al electorado. Presentó usted del caso de Biden de destacar por su lado el respeto a las instituciones. Esto lo hizo justamente para hacer énfasis o para atacar a Trump con lo que fue el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, ¿no? Tal vez esa fue su estrategia por donde se enfocó, pero todo parece indicar que no ha sido suficiente, que Donald Trump pues, fue condenado, además que tiene 3 procesos judiciales abiertos adicionales a este juicio en Nueva York, incluyendo uno de estos por este tema del asalto al Capitolio, pero parece que todo esto, digamos, le resbala, por decirlo de manera coloquial, ¿no? No logran de esta manera, pues, atacarlo, ya que del otro lado se ve mucho más débil la imagen de Joe Biden, ¿no? Ahora, le pregunto esto porque yéndonos ya un poco a Latinoamérica o acercándonos, haciendo la comparación a la que haya lugar, ¿no? Pues salvando las distancias que sabemos que hay, esto que ocurrió en Estados Unidos, como a pesar de las debilidades o puntos en contra que pudiera tener Trump, sin embargo, salió fortalecido, se puede comparar con la razón, el motivo por el cual desde hace pues más de 2 décadas en Venezuela no vemos debates electorales porque dejarían más expuesto al chavismo frente al electorado. Sí, sin lugar a dudas, lo que tú planteas es realmente lógico. ¿Por qué? Porque evidentemente Biden se apoya en este tema de lo del asalto a Capitolio, pero realmente en este tipo de debate las audiencias son muy específicas y tienen claro qué quieren escuchar. Y realmente, en este caso, la campaña electoral de Trump lo hizo en el pasado cuando no tenía tanto bagaje, tanta experiencia en materia de campañas electorales, pero ahora lo está haciendo de forma más efectiva. Trump tiene la capacidad de saber al público que le está hablando, es decir, al electorado latino, al electorado migrante, al electorado pudiéramos decir, tradicional. Entonces, en ese sentido, o de los estados más conservadores, Trump tiene la claridad a quién le está hablando y eso es fundamental en una campaña electoral porque aterriza el discurso y como también lo hemos conversado anteriormente, Trump sigue utilizando la estrategia del outsider, es decir, ustedes son la clase política tradicional y de hecho hace una estrategia discursiva muy efectiva, lo llama directamente Joe, o sea, lo tutea y le dice, Joe, ustedes son los responsables, ustedes son los que, la cara visible de la élite tradicional y yo me salgo de esta élite tradicional republicana o demócrata y me proyecto como un empresario exitoso con dificultades, con problemas, pero un elector, un empresario que le habla directamente al electorado, ¿ok? Y transmite una sensación de confianza. Así esté diciendo la verdad o no esté diciendo la verdad o medias verdades, transmite confianza y seguridad al que está recibiendo el mensaje. Para el tema Venezuela, creo que es fundamental, es evidente de cómo la figura del debate en la época republicana, en la época democrática del sistema político venezolano, incluso el mismo Chávez utilizó la figura del debate para proyectar
como Sí. político para tener un impacto directo en el electorado venezolano cuando fue la primera elección en 1998. Eso el chavismo, entendemos que estos sistemas totalitarios, estos sistemas que buscan restringir las libertades, los derechos humanos básicos, no comulgan con esta figura, ya que de debatir, de intercambiar opiniones y que el público decida, tomando en Ujú. cuenta que ellos se manejan por la tesis de la hegemonía comunicacional. O sea, su verdad es lo que aparece en los medios oficiales, su forma de manejar el país en lo político, social y económico es lo que sale de las plataformas, de los medios de comunicación del gobierno y no tienen esa capacidad, con toda la intencionalidad del caso, de discutir sus ideas, de contrastar los planteamientos, porque ahorita, por ejemplo, ahorita un debate Edmundo, el candidato elegido por María Corina o designado por la Mesa de la Unidad contra Maduro, Sí. ¿qué puede ofrecer Maduro en un debate presidencial? ¿Qué resultados puede presentar? ¿Qué propuestas puede proyectar a Venezuela en unos 5 o 10 años? Creo que ahí los argumentos se quedan muy cortos y lo que pueden evidenciar es un modelo que ha fracasado, es un modelo que no ha sido exitoso y también puede denotar en los rasgos totalitarios, los rasgos dictatoriales del gobierno y del régimen de Nicolás Maduro. Sí, hay algo importante que quiero destacar aquí, que usted mencionó, que es el hecho de cómo el propio Hugo Chávez aprovechó un debate, pues, para darse a conocer y llegar a ese electorado que buscaba, ¿no? Y también, pues, si no me equivoco, usted en algún momento, pues, ha tenido ideas de izquierda, llegó a apoyar incluso al chavismo, y ahora lo que quiero preguntarle, ¿por qué menciona estas dos cosas? ¿Usted se dio cuenta que estos regímenes de izquierda, como el de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, utilizan los debates y la democracia, porque ya las dictaduras no son tradicionales como eran antes, utilizan los debates y la democracia para llegar al poder, pero una vez que están en el poder ya no les sirven los debates y la democracia porque saben que le pueden quitar el poder de la misma manera? Primero es importante destacar que lo que está acá o el modelo que se ha consolidado en Venezuela no es ni de izquierda ni de derecha, eso es totalitarismo, eso es dictadura. O sea, es importante aclarar eso y entender que si bien durante el tránsito de todo el proceso venezolano, hubo mucha gente también que en algún momento estuvo cercano o comulgó con esas ideas, creo que lo de ahora es totalmente inaceptable. Por eso hay un sector importante de la sociedad venezolana, del sector académico, que en algún momento también tuvimos como cierto interés por este tipo de proyectos, pero cuando vemos que se desvía completamente, cuando vemos que no hay un respeto bajo ningún concepto, si te pones a ver, ahorita la campaña electoral en Venezuela fue algo nunca antes visto, ¿ok? De desigualdad con respecto a las condiciones de la oposición, que incluso se respetaron en muchos procesos electorales del mismo chavismo, ¿ok? Es Sí. importante destacar eso. Lo que tiene que ver con los planteamientos, lo que tiene que ver con el manejo, incluso por parte del propio chavismo, que se cuidaba estratégicamente de muchos temas que ahora no. Ahora hay una consigna dentro de la élite chavista, porque es importante destacar, una cosa es apoyar un proyecto, apoyar unas ideas, y otra cosa es la actuación de la élite, que son los responsables de la violación de derechos humanos en Venezuela, que son los responsables de la corrupción, que son los responsables de muchas de las situaciones. En este caso, la élite que actualmente gobierna Venezuela, primero, ha restringido, ha incrementado estas condiciones o ha fortalecido estas condiciones de desigualdad nunca antes visto, y además tiene un diseño de campaña que yo la compararía con lo que están haciendo ahorita los demócratas. O sea, un diseño de campaña muy flojo, un diseño de campaña que nunca se había visto porque el chavismo justamente tiene buenos asesores o a lo largo de la historia ha tenido buenos planteamientos de campaña electoral alrededor de la figura de Chávez, pero lo que hay ahorita es realmente una campaña que parece Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, los directores de campaña de la propia Mara Corina y Sí. del señor Edmundo. Ujú. Sí, se lo pregunto y le recordaba, pues, digamos, su pasado en cuanto a lo que fue la coincidencia con estos casos, porque hace unas semanas aquí
tuve también la oportunidad de conversar con Nickmer Evans, que tal vez podría compararse un poco su caso con el de él, que fueron académicos que en su momento creyeron en esto y que pues finalmente en estos momentos pues se han dado cuenta que no iba por el camino que creían, ¿no? Ahora le comento esto porque pues quiero aterrizarlo un poco a lo que ha sido ahora la campaña. Vemos, por ejemplo, en el caso de Edmundo González, como la Mesa de Unidad Democrática con él ha abierto un poco más el panorama, el espectro, para aprovechar de ganar a todos estos sectores, incluso sectores de izquierda, centroizquierda, que tal vez en algún momento no se vieron representados de cierta manera y aunque no se creía, han logrado una unidad contra todo pronóstico y contra todos los obstáculos, ¿no? Ahora usted también habló de la campaña. También quiero tocar un tema ahí de cómo sabemos durante todas las campañas anteriores ha habido siempre pues este abuso de poder por parte del régimen, este uso y abuso de recursos del Estado, pero cómo y haciendo tal vez una comparación con el caso de Argentina, con Javier Milei, como lo que ha sido la evolución de las campañas electorales lo sacó un poco de contexto. Puedes tener la hegemonía comunicacional de los medios tradicionales, televisión, radio, prensa, pero es que ya eso no es lo que decide o lo que llega al público, sino las redes sociales. Y por ejemplo, en el caso de Milei en Argentina prácticamente no gastó un peso argentino en campaña, todo fue a través de las redes sociales. Y parece que de esta manera se está haciendo lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, a María Corina, pues no se le permite volar, tomar un vuelo e ir a trasladarse en el país, dentro del país en avión. En muchos casos se le han cerrado también carreteras y llega por distintos medios. No tiene, evidentemente, plataforma en los medios tradicionales, pero a través de las redes sociales han logrado levantar esta campaña que anteriormente pues el chavismo tenía el control totalmente hegemónico y esta vez pues parece que por mucho de que tengan todo lo que tengan, no les sirven. Evidentemente, los tiempos han cambiado y hay una evolución al momento de decir, bueno, ¿cómo genero impacto en el electorado? En el caso de los Estados Unidos, Trump lo tiene súper claro, su fuerza está en las redes sociales, su fuerza está en la producción de contenidos muy específicos a electorados muy específicos. En el caso de Argentina, es muy común que la figura del outsider, como ocurrió con el caso de Milei, utilice esta estrategia porque no tienes primero la logística desde el punto de vista político de los partidos tradicionales, lo que llamamos en Venezuela en muchos escenarios la maquinaria política que pudiera Exacto, la tener maquinaria. eh, un Nuevo Tiempo, un PSV, o los partidos tradicionales, Acción Democrática, Primero Justicia. Entonces, muchos, en este caso, en Argentina, al no tener esa estructura tradicional de los partidos, sobre todo en las regiones, en las provincias, eh, trasladan el escenario a las redes sociales. ¿Y qué es lo que ocurre con Milei? En este caso, Milei fue muy, muy contundente, ya que tuvo un impacto en el público más joven, que es el que consume las redes sociales, a través de videos muy específicos, muy cortos, muy contundentes, donde demostraba que es una clase política que se dice defender al pueblo y en la realidad hace todo lo contrario. En una clase política que se dice defender los intereses de los más necesitados y tiene graves casos de corrupción. Una clase política, en este caso el kirchnerismo, que subestimó el fenómeno Milei y ya vemos las consecuencias. Al caso de Venezuela, está ocurriendo que torpemente, porque no hay una unificación de mando, y es la evidencia, la campaña que está diseñando ahorita el chavismo, que está implementando, es una evidencia de la fractura interna que tiene el régimen de Nicolás Maduro, porque a diferencia de la última campaña de Nicolás Maduro, incluso en las últimas campañas de Chávez, siempre había una unificación de mando. Y eso era muy efectivo porque había una sola política de campaña, había una sola política comunicacional. En este orden de ideas, el gobierno entendió de forma muy errada de que iba a desarrollar la campaña tradicional a través de sus medios, de su plataforma, incluso de los canales privados que controlan a través de testaferros, a través de terceros, de los canales que ahorita están en poder, todos los canales privados del mismo gobierno, pero
no contaba que eso iba a tener un efecto contrario en las redes sociales. Hablo específicamente con el ciudadano a pie. Ok, te voy a poner varios ejemplos. Primer ejemplo, le cortan la luz a un pueblo donde llega María Conina. La gente carga los celulares todo el día y puede asistir a las manifestaciones y dejar registros de lo que Sí. está ocurriendo. Por ejemplo, el CENIA o esta institución encargada de recaudar los impuestos en Venezuela le cierra un negocio a una persona o a una empresaria o una emprendedora que atendió a María Corina con un almuerzo, un desayuno o le ofreció un servicio de alojamiento. Al día siguiente, esos negocios, esos emprendimientos se vuelven virales en redes sociales, reciben apoyo del exterior, reciben solidaridad de la misma comunidad. Entonces, el gobierno es muy complicado para el gobierno tratar de contrarrestar comunicacionalmente, sobre todo en las redes sociales, el poder que tiene esa forma de seguir la campaña del ciudadano común. Es decir, estoy en un pueblo y mira, grabo, saco mi celular y comparto lo que está ocurriendo, Sí. sin O sea, mayor producción. Ajá. sí, esa evolución les pasó por encima en cuanto a la campaña, pero Ujú. ahora quiero preguntarle, ¿les pasará igualmente por encima el 28 de julio, tomando en cuenta que, por ejemplo, hace un par de días estuvo María Corina Machado en San Cristóbal y al otro día salió Freddy Bernal, gobernador de Táchira, a decir que las elecciones no se ganan con manifestaciones, sino con maquinaria? Parece que todavía siguen creyendo que ese formato tradicional es el que va a funcionar, que creen que el 28 de julio van a movilizar a su gente con la maquinaria y que no va a haber esa movilización espontánea, eso por un lado. Y por otro lado, cree que el chavismo esté apostando a que puede salvar la elección para Maduro con esa maquinaria o no descartamos la posibilidad de un fraude masivo en Venezuela. es, es el único escenario que tienen posible ahorita, el tema de la maquinaria. Por eso estuve ayer revisando, monitoreando el tema en redes sociales de sus mismos cuadros políticos internos. Hay un control muy férreo del famoso 1 por 10 que ellos tienen, la estrategia a Sí. nivel de sus estructuras básicas, de mandar completamente evidencia dentro de sus canales internos de comunicación, de cuántas personas están votando, de cuántas personas se les tiene que cancelar algún tipo de dinero para presionar funcionarios públicos, líderes comunitarios. Eso está ocurriendo. El gran tema o la gran interrogante es que sí sabemos que María Corina tiene un apoyo importante de la población, supremamente contundente, y eso se evidencia en toda la cobertura de la campaña. Pero tenemos que ver que, ojo, no el 28 nos vayan a aplicar una operación de colocar más lento el proceso electoral, nosotros lo llamamos operación Morrocoy, es decir, Sí. ir colocando más trabas, no solamente internamente, sino afuera en Venezuela, los pocos que podemos votar el 28 y que vamos a estar en los consulados dándole Contraloría Ciudadana al tema del voto. Ellos creo que van a colocar más obstáculos y su principal fortaleza va a ser en la efectividad de esa supuesta maquinaria. No obstante, a mí me surge algo que llama la atención, es que internamente hay muchos sectores. Una cosa es la élite del chavismo, esos mandos medios altos, pero otra cosa son las bases. Y las bases, en muchas ocasiones, cuando pasa María Corina por los comandos de campañas regionales, eh, eh, prácticamente tratan de alguna forma, no abiertamente, pero de mostrarle cierto apoyo con ciertos gestos cuando ella pasa frente a estos comandos de campaña, porque las bases están claras, las bases están descontentas, las bases saben que hay una gran diferencia entre esa élite que actualmente está gobernando y lo que ellos están ocurriendo, porque a esas bases también tienen problemas de luz, tienen problemas de seguridad, también tienen problemas económicos, tienen salarios bajos, o sea, ellos también tienen los mismos problemas que tiene cualquier ciudadano común en Venezuela. Entonces creo que fundamentalmente esa estructura, esa maquinaria a lo que ellos le están apostando puede ser contrarrestada a masivas filas, a una masiva participación el 28, que solamente se garantiza
de que se respeten los resultados siempre y cuando el ciudadano se quede en los centros de votación defendiendo el voto y haciendo una especie de contraloría social de lo que realmente está ocurriendo. Es decir, con los estudios, con todo lo que tiene que ver con el proceso de sistematización. Y ahí es clave los testigos electorales, porque el PSUV, las estrategias de siempre, cambio de centros de votación, ya me veo ese Sí. escenario del 28, mm, totalmente minado de obstáculos, pero creo que ahí va a ser fundamental que la persona vote y se quede en los centros de votación monitoreando y haciéndole un control sistemático a el flujo o el desarrollo de la jornada. Sí, eso mismo le preguntaba, porque usted dice, ya veo estos escenarios de siempre, pero parece eso, ¿no? Que el chavismo está apostando a los escenarios de siempre, al uso de los medios del Estado y toda su estrategia y hegemonía comunicacional, a la maquinaria para el día de la elección, pero justamente pareciera que no han previsto que pues todo eso tal vez puede estar quedando ya obsoleto y les puede pasar por encima las redes sociales, el voto espontáneo y muy importante lo que hemos hablado, ¿no? La figura del outsider, el outsider que funcionó en Argentina, que funcionó en 2016 con Donald Trump y que le está volviendo a funcionar a pesar de que ya no es un outsider porque pues ya fue presidente, ya es un político, pero él sigue presentándose como un outsider y parece que con otras palabras, como digamos más adaptado a la sociedad estadounidense, pues tiene un poco este discurso de Milei contra la casta, en este caso contra la casta estadounidense. Y en el caso de Venezuela, pues podría decirse que si María Corina como tal fuera la candidata, no sería un outsider porque ya tiene mucho tiempo en la política y se lo ha trabajado bastante para llegar acá, pero al final las circunstancias sobrevenidas obligaron a buscar un outsider que ha terminado siendo Edmundo González con el apoyo de María Corina por detrás, ¿no? Entonces vemos, se está repitiendo todo este formato y puede llegar pues, a concretarse en Venezuela también. Es que sin lugar a dudas, en América Latina hay un agotamiento del discurso de la élite tradicional, política, de izquierda y de derecha. Por eso, por ejemplo, en el caso de Colombia ocurre el fenómeno Petro. ¿Por qué ocurre el fenómeno Petro? Porque hay un desgaste de los políticos tradicionales, aunque Petro evidentemente no era un outsider, pero supo capitalizar ese descontento general. ¿Ok? No obstante, para los otros casos en América Latina, sin lugar a dudas, es tratar de desmontar con argumentos muy concretos el discurso que utilizan estas élites de izquierda y de derecha para decir que están defendiendo al pueblo y realmente hacen todo lo contrario. Por eso el discurso de Trump, el discurso de Milei ha tenido tanto efecto, sobre todo en la población juvenil, porque más allá, yo no puedo estar de acuerdo con Trump en ciertas posturas de política interna y política internacional, pero siento que es un candidato que me está hablando con la verdad. Y eso es fundamental en la población joven, en los votantes, nuevos votantes o los votantes jóvenes, porque siento que me está hablando no con honestidad, con realmente, con su postura, más allá de las observaciones que se puedan tener, y ocurrió también en Argentina, es decir, sin filtros, sin ningún tipo de protocolos políticos o control de daños discursivos, digo lo que pienso y eso tiene un efecto fundamental y eso se está viendo en la campaña electoral estadounidense, tomando en cuenta de que no obstante, ya el Partido Demócrata sabe las condiciones que actualmente está presentando el presidente Biden, pero esto se agudiza mucho más porque tienes del otro lado un candidato que tiene buenas condiciones físicas, que tiene una claridad en el discurso, que tiene una claridad en el mensaje y tiene mucha acogida en las redes sociales, sobre todo sus principales consumidores, que son los nuevos votantes. Y esto de hablar directamente con la verdad o pues sin tapujos, sin disfrazar lo que se dice, es tal vez lo que pudo haber llevado también al impulso de María Corina Machado, que hace años atrás, cuando hubo unas primarias para las elecciones de 2012, pues ella quedó en un lejano tercero o cuarto lugar porque todavía el chavismo lograba identificarla con la burguesía, pero ella logró quitarse, digamos, logró quitarse ese estigma y logró pues presentarse como eso, ¿no?
pues ese outsider inicialmente, ahora ya un poco más, mucho más curtida en la política, ¿no? Pero es quizás por esa misma razón que evidentemente pues el régimen le puso todos los obstáculos y no iba a permitir que la candidata directa fuera ella. ¿Por qué le pregunto esto? Porque quiere ya que cerremos porque nos quedan poquitos minutos, unos 5 minutos para cerrar. Hace un par de años, pues aquí tuve también a María Corina Machado y hablé directamente con ella y le pregunté, así como usted tuvo la valentía de decirle en su momento a Hugo Chávez en la cara, usted es un ladrón, ¿qué le diría a Nicolás Maduro si lo tuviera de frente? Y me dijo, le diría, usted es un asesino. Le pregunto esto porque en ese momento, y comenzamos hablando de los debates, María Corina le dijo e invitó a Chávez a debatir y su respuesta fue, Águila no caza mosca, diputado. Vaya y gane las primarias y después debatimos. Llegó ese momento entonces, ya ella, ya María Corina, ahora quién es el águila y quién es la mosca, si vamos a hablar de debates, ¿no? En el caso de María Corina, te voy a hablar por mi experiencia particular como académico, como ciudadano también, como hace algunos años, te digo, tú me preguntas, hace 5 o 6 años, y me dice, ¿usted votaría por María Corina? Y yo jamás votaría por María Corina, te hubiera dicho hace 5 o 6 años. Pero hay algo que reconocerle a María Corina. Uno, a pesar de todos los obstáculos, de todas las adversidades, se está recorriendo el país. O sea, no, ahorita nadie puede decir que María Corina no se ha recorrido el país, no se conoce cada rincón de Venezuela por tierra, por mar, por río, o sea, ha tenido un escenario que la misma circunstancia le ha creado una oportunidad de aterrizar y de proyectar una imagen más cercana a la gente. Eso por un lado. Y creo que María Corina, Los obstáculos la han fortalecido. exactamente, y creo que María Corina entendió, como tú lo dices, no todo el mundo es, y ese es el gran error en Venezuela, ver las cosas blanco y negro. Hay grises, hay gente que no nos identificamos ni con la oposición ni con el chavismo, sino ciudadano común, y entonces ella ha aterrizado mucho más el discurso, ha cambiado muchos términos que tradicionalmente utilizaba y se ha conectado más con la gente entendiendo de que ella no es un mesías, entendiendo de que ella llega a la presidencia o se ocurre un cambio, en este caso con el mundo, y no es que de la noche a la mañana las cosas van a cambiar, pero te estoy ofreciendo otra opción, distinto a lo que hay. Y llegar a la conclusión de que cualquier cosa ahorita es mejor, o sea, cualquier opción política ahorita de oposición, en este caso de María Corina, que es la legítima candidata, y del mundo, que es el designado por María Corina, es distinto a lo que hay incluso a los términos medios, a esa oposición que ha estado conviviendo con el chavismo a través de negocios, porque también son los responsables que el chavismo haya estado ahí. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí el tema es que no somos puros ni castos, no, no, aquí hay un tema de país, aquí hay un tema de decir, le estoy hablando a usted directamente, le estoy hablando a usted a las Fuerzas Armadas, le estoy hablando al militante del PSUV. Aquí no se trata de revanchismo, aquí no se trata de ese discurso que tenía incendiario María Corina en el futuro y la María Corina de hoy es muy parecido al tema de Trump. Es una María Corina con un discurso mucho más maduro, un discurso mucho más centrado, un discurso mucho más ecuánime y entender que cuando uno es candidato, uno no solamente le habla a sus electores más radicales o a sus seguidores más o sus fanáticos más consecuentes, sino también uno tiene que atraer al que está del otro lado o atraer a esa población media que no se identifica ni con la oposición ni con el gobierno. Y eso lo entendió perfectamente y por eso es la acogida de María Corina, no solamente a nivel dentro de las Fuerzas Armadas, sino dentro de las mismas filas del PSU. Y yo no descarto el escenario, que mucha gente que está inscrita en el 1 por 10 en la famosa maquinaria del PSU, calladitos, bajo perfil, están ahorita asistiendo de forma obligada a los pocos actos paupérrimos que está presentando el señor Maduro, pero el 28, mucha y gran parte de la base del PSUV va a votar por María Corina Machado y te lo digo por la experiencia que tengo en el tema de seguimiento de campañas electorales y ese es el gran temor que ellos tienen, porque ellos saben que hay un descontento profundo dentro de su estructura. Y le agradezco entonces a Víctor Hugo Juárez por acompañarnos hoy aquí en Panam Post y esperamos se pueda repetir.
Bueno, muchas bendiciones y estamos en contacto en el tema de la cobertura de la campaña electoral, tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Igualmente, saludos, muchas gracias.